Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque nos da la dicha, la oportunidad de estar con vida, con la medida de salud que nos podamos encontrar cada uno de nosotros. En este primer día de la semana, hermanos, vamos a meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes un mensaje que espero que sea de bendición, que sea de ánimo y sobre todo, hermanos, que fortalezca nuestra fe para seguir haciéndole frente a las situaciones que estamos viviendo. Espero que ustedes, hermanos, se encuentren bien en casa, que puedan tener el tiempo necesario para adorar y servir a nuestro Dios. Y pues bueno, hermanos, antes de dar inicio, pues me gustaría que, que tengamos una lectura en la cual va a estar basada la meditación de esta ocasión. Una lectura, hermanos, que a mí en lo personal me gusta mucho. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, hermanos, está hablando acerca de aquellos hombres que se pueden apartar acerca del camino de la fe. Habla aquí de la apostasía, específicamente desde el capítulo 5. Pero cuando empieza el autor de Hebreos a desarrollar todo este tema, hermanos, hace mucho énfasis, mucho hincapié en la obra, en el trabajo de los cristianos. Y me gusta cómo lo menciona desde el verso 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, el autor de los Hebreos, hermanos, deja estas palabras y para finalizar el capítulo 6 pone de ejemplo a Abraham. Y desde el verso 13, 14, habla acerca de las promesas que se le hicieron a Abraham, poniéndolo como un ejemplo de que Dios cumple sus promesas. Y llegando al verso 15, que es donde vamos a tener nuestra lectura, hasta el verso 20, dice de la siguiente manera: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, siendo hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, hermanos, el autor de los Hebreos nos está diciendo que nosotros como cristianos corremos riesgo en nuestra vida espiritual. Corremos riesgo, hermanos, en las situaciones que estamos enfrentando. Tanto como en su momento esta carta llegó para los hermanos hebreos que ya eran cristianos convertidos, se les hace ver, hermanos, que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, que todo el Antiguo Testamento apunta a un Salvador, que todo ese entorno que ellos están viviendo de Jerusalén, del templo, de santidad, de leyes, Dios lo tiene preparado también en la eternidad, y no solamente para ellos, sino para todo el mundo a través de Cristo. Las pruebas, hermanos, son indiscutibles. Las pruebas son parte de la vida. Cristianos y no cristianos, hermanos, nos toca sufrir. Pero como cristianos, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante ese sufrimiento? El autor de los Hebreos nos está diciendo, hermanos, que Dios es inmutable, que Dios no va a cambiar, y que Dios, hermanos, no es injusto para olvidar todo lo que se ha realizado en el nombre de Él para glorificarle, para mostrar obediencia, para mostrar, hermanos, todo ese respeto, amor que tenemos por Dios y por su palabra. Cuando dice esto, el autor de los Hebreos pone el ejemplo de Abraham. Dice, a Abraham le fueron dadas promesas.
y a través de la paciencia, Abraham alcanzó las promesas. Entonces, hermanos, cuando podemos nosotros ver esa parte de que Dios cumple sus promesas, hermanos, y el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la adversidad, a pesar de las cosas que estemos enfrentando, podemos nosotros decir, hermanos, que tenemos el ancla del alma. Es lo que dice el verso número 19. El verso 19, hermanos, habla acerca del ancla del alma, que no la tenemos nada más de adorno, que no la tenemos nada más ahí en nuestra embarcación, por así llamarlo. Esta ancla del alma, hermanos, es segura, es firme, de acuerdo a lo que dice el autor de los Hebreos, y penetra hasta dentro del velo. Fíjense, hermanos, qué confianza y qué seguridad tan más grande nos da Dios a nosotros. Y esta analogía, por eso me encanta, porque está haciendo esa comparación, hermanos, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, con una embarcación en el mar. Necesitamos nosotros, hermanos, tener el ancla del alma. Y, hermanos, esta es un ancla que no apunta hacia abajo. Este es un ancla, hermanos, que apunta hacia arriba, que entra hasta el mismo velo donde entró nuestro Señor Jesucristo, a la presencia de Dios. Y si nosotros, hermanos, como cristianos, en las tormentas de la vida, en las tormentas espirituales que nos toca enfrentar aquí en este mundo, en esta vida como cristianos, hermanos, tenemos nuestra ancla allá arriba, no nos van a mover, hermanos, las pruebas, las tormentas, las tribulaciones. Esa ancla, hermanos, esa ancla de la cual habla aquí el autor de los Hebreos, es la salvación tan grande que el mismo autor de Hebreos menciona en el capítulo 2, en el verso 3. Esa ancla, hermanos, es una salvación tan grande para nosotros que a veces no cuidamos, que a veces no valoramos, y que corremos el riesgo, hermanos, de llegar a perder esa salvación tan grande por no anclarnos a las cosas de Dios. Dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo número 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Hermanos, las pruebas, las tribulaciones, la adversidad está ahorita a la orden del día. Sufrimiento, hermanos, basta con que usted salga a la calle y le pregunte a alguien ¿cómo estás? Y, hermanos, es abrir, hermanos, la mente, abrir el corazón de la gente a lo que está sintiendo. Hoy, hermanos, estamos muy vulnerables, hoy estamos muy lastimados tal vez, y cada quien, hermanos, estamos viviendo el dolor como con los recursos que tenemos y cómo podemos enfrentarlos a nivel personal. Pero se nos olvida algo bien importante, que como cristianos, hermanos, tenemos los mejores recursos espirituales a nuestro favor, a nuestra disposición, listos para usarse. El autor de los Hebreos, hermanos, mencionó a Abraham. Y Abraham, hermanos, fue un hombre de fe. Fue un hombre, hermanos, que tuvo la dicha, tuvo el privilegio de ser llamado amigo de Dios. Le habla Dios a Abraham y le dice a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y dice la Escritura, hermanos, que salió sin saber a dónde iba. Por oír a Dios, por escuchar su palabra, por amarle, por obedecerle, Abraham salió, hermanos, dejando su familia, dejando su tierra, yendo a un lugar que ni siquiera sabía dónde es. Así vamos nosotros, hermanos, a la eternidad. No alcanzamos a dimensionar el lugar tan hermoso que tiene Dios preparado para nosotros. Pero, hermanos, si nosotros descuidamos nuestra salvación, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, ¿qué nos queda? Nada. El autor de los Hebreos estaba consciente de eso y dijo: ¿cómo escaparemos nosotros? Se incluye ahí el autor. Dice: si descuidamos una salvación tan grande, algo que Dios ya había prometido. Y en el contexto del capítulo 6 estamos hablando de las promesas de Dios, hermanos.
Yo sé, hermanos, que la adversidad aquí no es fácil, no es sencilla. Las pruebas nos llegan duramente y son golpes, hermanos, golpes muy bajos en nuestra vida espiritual que en ocasiones nos hacen tambalear. Tenemos que, hermanos, poner nuestra mirada, poner nuestra ancla del alma en las cosas de Dios. Si hay algo que abunda en esta carta de los Hebreos, es hablar de salvación, hermanos. Les voy a mostrar unos pasajes para que ustedes puedan verlo en el capítulo 5, en el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, aquí estamos hablando de Cristo, vino a ser autor, fíjense, ¿de qué vino a ser autor? De eterna salvación, y no nada más para Él, sino para todos los que le obedecen. Hermanos, el autor de los Hebreos, aunque no sabemos, hermanos, a ciencia cierta quién es un hombre, hermanos, que fue tomado por Dios, conociendo toda la ley judía, hablándole a cristianos, hermanos, en el primer siglo, y diciéndoles que Cristo vino a ser perfeccionado a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de enfrentar el camino del Calvario, hermanos, a través de enfrentar la cruz, para ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dentro de esos que le obedecen, estamos nosotros como cristianos en primera fila. Estamos nosotros, hermanos, que estamos esperando las promesas de Dios. Anclemos nuestra alma, anclemos nuestra vida espiritual a las cosas de Dios. Porque no hay otra manera, hermanos, en las que podamos salir victoriosos. Aunque pareciera aquí, hermanos, que en este mundo, en esta tierra, la pandemia, la salud, la economía, los problemas familiares, las situaciones adversas, el rechazo de la sociedad por ser cristianos, a veces, hermanos, el no poder congregarnos por la misma pandemia y todas las cosas que todo esto conlleva, necesitamos nosotros, hermanos, anclar nuestra vida espiritual en Dios mismo. Porque si hay algo, hermanos, que debemos de cuidar, es esa salvación tan grande. El ancla del alma, hermanos, es la salvación tan grande que tenemos nosotros como cristianos. Y el mismo autor de los Hebreos, hermanos, vuelve a mencionarnos en el capítulo 2, en el verso 9 en adelante. Dice de la siguiente manera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué hermosas palabras nos está diciendo el autor de los Hebreos aquí. Cristo, el autor de la eterna salvación, el autor de la salvación nuestra, tuvo que enfrentar ese camino de adversidad, de prueba y de sufrimiento, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por aquí? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no hacerle frente a las adversidades que Dios permite en nuestra vida, hermanos, para crecimiento? Que Dios permite en nuestra vida para entender, hermanos, el sacrificio de Cristo, y para amarlo, y para honrarlo, y para darle gloria, porque Él la merece. Porque dice aquí mismo el autor de los Hebreos en el verso 10, y por quien subsisten todas las cosas, hermanos, y si subsistimos hasta este momento es por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, hermanos. El ancla del alma, hermanos, es la salvación tan grande que tenemos nosotros. No la descuidemos. Usemos, hermanos, esa ancla.
que llegue hasta la misma presencia de Dios, y que podamos nosotros hacerle frente, hermanos, a las situaciones que cada uno está enfrentando. Tal vez yo no las conozco a profundidad, pero créame que Dios sí. Usted, hermano, hermana, que está sumergido en esas situaciones, piensa, hermano, en su salvación. Que todo esto, hermanos, todo esto que estamos teniendo, que nuestro cuerpo que estamos cargando es algo pasajero. Dios nos da salvación a nosotros a través de Cristo, pero no es una salvación física, sino una espiritual. Y esa parte, hermanos, cuando la entendemos, va a crear también, hermanos, el ancla del alma, y podemos entender también, hermanos, qué es la firmeza de la fe. La firmeza de la fe, hermanos, es algo que necesitamos día a día, y es una ilustración perfecta, hermanos, cuando anclamos nuestra fe en Dios. Y venga lo que venga, hermanos, a nuestra vida espiritual, no nos va a mover. Así como una embarcación, hermanos, que no alcanza a llegar a puerto en medio de una tormenta. Tiran las anclas, y por más que pase la tormenta, hermanos, la nave va a permanecer firme. La fe, hermanos, debe estar firme en nosotros. El autor de los Hebreos nos invita precisamente en el capítulo 10, en el verso 23 al 25. Dice: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El autor de los Hebreos, hermanos, sabía hacia dónde estaba dirigiendo esta carta, hacia qué tipo de cristianos estaba dirigiendo esta carta. Cristianos hebreos, cristianos judíos que tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero que tal vez, hermanos, su fe en ese momento estaba: o creo a la ley o creo a Cristo. Hoy, hermanos, nuestra fe puede encontrarse dividida: o le creo a Dios o me vuelvo a donde estaba, porque estoy sufriendo mucho, porque la adversidad del sufrimiento es mucho. Dice el autor de los Hebreos: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios ya nos ha dado promesas, si Dios ya nos ha dicho, hermanos, que tenemos un lugar con Él allá en el cielo, que Cristo mismo fue a preparar, no importa lo que estemos pasando aquí en la tierra, porque debemos anclar nuestra vida espiritual, debemos anclar nuestra alma ante la presencia de Dios, hermanos. No nos va a importar la prueba, sino al contrario, hermanos, nos vamos a ayudar, nos vamos a estimular unos a otros para que podamos nosotros amar a Dios, amarnos a nosotros como hermanos, y poder continuar en buenas obras. Nos dice cuando el autor de los Hebreos, hermanos, de una manera implícita, ¿cuándo es que se pierde esa firmeza de la fe? Cuando dejamos de congregarnos, cuando se nos vuelve una costumbre, hermanos, no adorar, no servir a Dios y dejar de buscar las cosas celestiales. El día se acerca, es lo que nos dice, y debemos exhortarnos, hermanos, unos a otros, debemos de animarnos unos a otros, y vamos a lograr eso, hermanos, a través de la firmeza de la fe. El mismo autor, hermanos, de Hebreos, en el capítulo 2 mencionó lo siguiente: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjense, hermanos, nos está diciendo que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Estamos hablando, hermanos, de que Dios, cuando envió a sus mensajeros, les mandó el mensaje claro. El mensaje es firme, hermanos, de Dios. Debemos nosotros tener la firmeza en nuestra fe para que nada, hermanos, nos mueva de lo que nosotros hemos creído. Para que nada nos mueva, hermanos, de la fe que hay en nosotros. Y nosotros, hermanos, podamos alcanzar esa confianza hasta el fin.
la firmeza de nuestra fe a pesar de toda la adversidad y toda la tribulación. Recuerden a los apóstoles. En medio en aquella barca, hermanos, en medio de la tormenta, el Señor estaba tranquilo, durmiendo, porque por medio de Él subsisten todas las cosas, porque Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Los apóstoles no. Señor, sálvanos que perecemos. Las palabras de Cristo, hermanos, fue: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Hermanos, ¿por qué tememos si el Señor está en nuestra barca? Si nuestra barca, hermanos, está anclada en la presencia misma de nuestro Dios. Hebreos 3, verso 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, Cristo está en nosotros. Cristo está cuidando de nosotros. Si hay algún sufrimiento, algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna tristeza, alguna aflicción, hermanos, que usted está enfrentando, créanme, Cristo la conoce. Cristo sabe lo que se siente todo eso. Y hermanos, Él está cuidando de nosotros. Debemos de tener la firmeza espiritual, hermanos, para hacerle frente a todas las cosas que vengan a nuestra vida. El ancla del alma, hermanos, es la firmeza de la fe. Nos va a anclar, hermanos, nos va a anclar a la presencia de Dios. No importa la tormenta que venga, estamos seguros en Dios, estamos seguros en Cristo, porque su palabra es firme, porque su palabra, hermanos, aunque es fuerte, nos da firmeza, hermanos. Por eso la invitación, hermanos, es: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios, fiel es el que prometió, hermanos. El ancla del alma, hermanos, también es soportar la palabra de exhortación. El autor de los Hebreos, hermanos, hubo algo que les pidió a los hermanos, y eso viene en el capítulo 3, en el verso 22. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hermanos, estamos encontrando en Hebreos una carta con un gran contenido, poniendo a Cristo, hermanos, por encima de todo, dándole la autoridad a Cristo de todo. Él es el dueño, hermanos, de nuestra vida. Y habla, hermanos, de temas fuertes, de temas espirituales que a nosotros nos incumbe. También nos dice palabras fuertes, hermanos, que podemos perder nuestra salvación, que si no estamos firmes espiritualmente se va a notar cuando empecemos a dejar de congregarnos. La palabra de exhortación que da el autor de los Hebreos, hermanos, es soportar, hermanos. A veces nosotros escuchamos algún mensaje de un hermano y decimos: lo dijo por mí. El hermano sabe lo que hice y lo está diciendo por mí. No, hermanos. El mismo autor de los Hebreos menciona en el capítulo 4, en el verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hasta allí no tenemos ningún problema. Hablamos de la vida que tiene la palabra y de la eficacia que tiene, y decimos: wow, es la palabra de Dios. Pero, hermanos, si continuamos leyendo, esa palabra, hermanos, nos va a destruir y nos va a despedazar. No porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere que soportemos, quiere renovarnos, quiere fortalecernos desde adentro. Porque dice aquí la Escritura: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el mensaje de Dios es duro, que el mensaje de Dios, hermanos, es fuerte, y que nos va a hacer reflexionar y darnos cuenta de
nuestros errores, de nuestros pecados, las cosas que estamos haciendo mal, lo que nos está haciendo falta como cristianos, hermanos, y no somos capaces de soportarlo, cuidado, nuestra ancla del alma, hermanos, no está bien puesta. Y nuestra embarcación se está moviendo por la tormenta y la tempestad que estamos viviendo. El ancla del alma, hermanos, es soportar la palabra de exhortación que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Es una palabra, hermanos, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. No hay nada más cortante que la palabra de Dios. Penetra, hermanos, hasta un lugar que no puede penetrar cualquier otra cosa, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y es más, hermanos, es tan profunda que va a llegar hasta lo más recóndito de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de las intenciones que hay en nuestro corazón. Cuando podamos soportar, hermanos, la palabra de Dios tal cual es, estamos anclando nuestra vida espiritual en la presencia de Dios. Y sí, no estoy diciendo con esto que va a ser fácil. Los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Los apóstoles. A veces, hermanos, pareciera ser que Dios está en contra de nosotros por los cambios que nos pide que hagamos, por las cosas que nos pide soportar, hermanos. Pero no es así. Somos nosotros que no hemos adecuado nuestra vida a la voluntad de Él. Somos nosotros que no estamos viviendo nuestro cristianismo como Dios quiere que lo vivamos. Con valor, con fe, con amor, con pasión, con entrega por las cosas de Dios, hermanos. Soportar la palabra de Dios, hermanos, nos habla de que su palabra es fuerte, su palabra es firme. Y eso es lo que vimos en el capítulo 2, en el verso 2. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermanos, nosotros estamos en la misma situación, hermanos. Ya no a través de ángeles, sino a través de la misma palabra de nuestro Dios. Cuando somos conscientes de la palabra de Dios y la desobedecemos y no queremos sujetarnos y no queremos acatarla, hermanos, vamos a recibir la justa retribución de nuestros actos. Ahora, pero también, hermanos, fiel es el que prometió. Si nosotros, hermanos, nos sujetamos a esa palabra, la amamos, la hacemos parte de nuestra vida y la podemos soportar, y aún así, hermanos, luchamos por ser mejores cada día. Recuerden, Cristo, hermanos, en los días de su carne, Él vino a ser perfeccionado todavía por la palabra de Dios, por vivir de la manera que Dios quería que Él viviera. Y ese mensaje también es para nosotros, hermanos. El ancla del alma, hermanos, es lo que hemos hablado en esta ocasión. El ancla del alma, hermanos, es la salvación tan grande que nosotros tenemos y que debemos hacer bien, hermanos, en cuidarla, en proteger esa salvación tan grande. El ancla del alma, hermanos, es la firmeza de nuestra fe, a pesar de las tormentas que vengan a nuestra vida. Y el ancla del alma, hermanos, también para nosotros es soportar la palabra de exhortación que día a día se nos está mencionando, hermanos, como palabra de Dios. Cuando ya hay algo que me cala, que me inquieta, que me incomoda, y no soy capaz de tolerar, de cambiar, de aceptar, cuidado, mi ancla no está bien puesta. Quiero concluir, hermanos, con este pasaje. Lo leímos hace un momento en el inicio, el verso 6, el capítulo 6, verso 19. Dice el autor de los Hebreos: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Nuestra ancla, hermanos, está dentro del velo, haciendo referencia, hermanos, a aquel lugar santísimo, haciendo referencia a aquel lugar, hermanos, en donde se encuentra la presencia de Dios. Ahí está el ancla del alma que nosotros debemos de tener, hermanos, no aquí en la tierra, no aquí en este momento, hermanos, donde nos encontramos
en este mundo, simulando un mar, nuestra vida una embarcación, y las pruebas y la adversidad es una tormenta. El ancla de nuestra vida, el ancla de nuestra alma, hermanos, penetra hasta dentro del velo, en la presencia de Dios. Y si queremos un día, hermanos, llegar hasta allá, tenemos que tener bien firme y bien segura el ancla del alma. Gracias por su tiempo, mis hermanos, gracias por su atención, que Dios los bendiga y que sea Dios, hermanos, que nos ayude a hacerle frente a todas las adversidades que estamos viviendo, que sea Él que nos ayude, y no dejemos de orar unos por otros y de pedir, hermanos, que Dios nos ayude y nos dé todo lo necesario para hacerle frente a las adversidades que cada uno estamos enfrentando. Dios los bendiga, mis hermanos.